Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. En los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, La Predicadora, como todos los días viernes, para compartir la palabra de Dios, la palabra que edifica nuestras vidas. Y bueno, siendo hoy viernes 6 de diciembre, estamos en vivo y vamos a comenzar con esta programación, como decía el locutor, que es de mucha bendición. Sé que es de mucha bendición, que muchos están esperando la programación del otro lado. Le damos gracias al Señor primeramente por permitirme llegar en este día. Damos gracias también a los directivos de la radio por esta oportunidad y por sus vidas también, porque ustedes hacen también las programaciones acá de la radio. Saludamos al operador de la radio, a Mauro. Bendiciones, Mauro. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia. Dios te bendiga en este nuevo viernes, así como lo decía nuestra hermana, y darle gracias a Dios por un nuevo día en la cual nos permite compartir esta programación que se ha dado a llamar Vasos de Misericordia. Y así como cada viernes también te invitamos a vos que estás en sintonía, que te puedas estar comunicando, así como lo decía nuestra hermana, a que puedas hacer el programa, a que podamos hacer el programa juntos. Gloria a Dios. El número de aquí de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Si no, tenés el número fijo, que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Te invitamos a vos que estás en sintonía, capaz por primera vez o capaz ya sos oyente regular, te invitamos a que te puedas estar comunicando y si así lo necesitas,
también podemos estar orando en esta tarde. Dios te bendiga. Gracias, Mauro, te damos gracias por acompañarnos en esta tarde y ser parte del programa. Y bueno, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar, Señor, en este día. Te pido que todo lo que se comparta en esta hora, Señor, sea de bendición, que sea una hora de bendición para todas las almas que están del otro lado, todo aquello que necesitamos de tu palabra, Señor, que estés hablando en nuestros corazones, Señor, que nos esté dando dirección, que estés obrando, Señor, el milagro en cada una de nuestras vidas, Señor, y que podamos conocerte más, Padre. Te damos las gracias en esta hora, en este día, y ponemos este programa en tus manos para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a dar comienzo a este programa con esta alabanza o adoración y volvemos con la palabra. Empecemos con la mejor música que edifica. Señor Jesucristo, que no voy a encontrar. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Estás llorando, la alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Bien, volvemos con la palabra en este día viernes. Y como estábamos predicando la semana pasada, habíamos hablado acerca de lo que es la fe. No precisamente qué es la fe, porque nosotros sabemos lo que es la fe, pero a veces nosotros tenemos una concepción confusa acerca de lo que es la fe. O sea, que hablamos acerca de la fe y habíamos dicho que la fe es mucho más que únicamente creer. Es más que únicamente creer, porque en la Biblia vemos, ¿por qué decimos esto? Porque la Biblia dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, que está bien creer, es bueno, es un buen punto de partida, pero no es suficiente para tener una fe auténtica y una fe duradera, o sea, para tener la fe bíblica. Porque la fe se refleja, ¿en dónde se refleja? ¿Cómo sé que una persona tiene fe? ¿Cómo sabemos nosotros que una persona ama a Dios verdaderamente? Quizá por lo que dice, por lo que profesa, la persona no. Se ve en la obediencia. La fe está muy ligada a la obediencia y de ahí, de la obediencia creo que parte todo. No es que creo. La Biblia dice que de la obediencia parte todo. En otras palabras, si yo digo que creo, pero eso que profeso no se refleja en acciones, en hacer algo, o no me mueve a hacer algo, eso que yo creo, entonces la fe que yo tengo no está siendo útil, no está dando fruto. Porque está diciendo entonces que si yo creo, pero no hago nada con respecto a lo que yo creo, con respecto a la creencia, ¿qué significa? Que no creo. Si lo que decimos creer no se traduce en acciones, en algo que nosotros sabemos que nos lleve a hacer algo, es porque en realidad no estamos creyendo lo que decimos creer. Vamos a leer para ver cómo tenemos que creer. Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene que creer? ¿Estoy creyendo bien? ¿Estoy creyendo mal? ¿Cómo es esto de creer? ¿Cómo es el tema de la fe? Vamos a leer el libro de Romanos, Romanos capítulo 10, versículo 16. Y dice la palabra de Dios: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo está remarcando algo que les dijo el profeta Isaías: no todos obedecen. ¿A qué dice Pablo? Al Evangelio. No todos obedecen al Evangelio. Ahí está el punto. Entonces la fe se traduce en obediencia. La fe se traduce, se refleja en la acción. No es creer por creer. No, como dijimos la semana pasada, no es que yo sea positivo y crea en frases positivas o me tire positivismo o repita las frases que dicen todos los demás mientras siempre que llovió paró. No, porque nuestra fe está sustentada, tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿En qué se sustenta nuestra fe? En las promesas de Dios. No es una fe vacía. El objeto de nuestra fe es mucho más importante que la fe en sí misma. No puedo decir yo tengo fe por tener fe, yo creo por mi fe, no. La persona de Jesucristo es la fe. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la fe. Y nuestra fe está sustentada en las promesas, entra dentro del plan divino de Dios. O sea que nosotros tenemos que desglosar todos estos factores a la hora de analizar qué tipo de fe. ¿Tengo la fe bíblica o creo por creer? O bueno, yo pienso, soy una persona positiva y optimista que bueno, de esta voy a salir. No, nuestra fe siempre tiene que ser como la fe de los hombres de Dios, del apóstol Pablo, fe sustentada en el conocimiento de Dios. O sea, la fe se traduce en acción, no es creer, porque la verdadera fe se traduce en acción, en obediencia. No podemos engañar a Dios. Si uno no es obediente con lo que escucha, no puede decir que ama a Dios y no puede pretender cambios en su vida. Vamos a leer Romanos 10, versículo 17, que dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿qué Dios está diciendo acá? Que a todos habla Dios. ¿A quién habla? A todos.
No, porque yo hace rato le vengo pidiendo a Dios en oración y no recibo lo que le pido. Pero yo hace años que le vengo pidiendo, pero la respuesta nunca llegó. Eso es lo que estábamos diciendo la semana pasada. ¿Cuántos testimonios hay que usan plataformas o que a viva voz así lo dicen que pidieron, bueno, no se le dio? Pero acá estamos diciendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea que Dios habla a todos, sin excepción. Dios nos habla a todos, Dios responde a todos, nadie queda sin respuesta. Pero ¿cuál es el problema? No todos los que escuchan, no todos los que oyen son creyentes, no todos los que escuchan la palabra de Dios son creyentes. Acá me dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora el tema, ¿quién es el que escucha? ¿Cómo es que escuchamos la palabra de Dios? Ahí está el problema. El problema no es la Biblia, el problema, pero este pasaje no se cumple en mi vida. No, el problema es cómo estoy yo como vaso. Quizá necesite ser quebrantado, quizá el Señor me tenga que hacer de nuevo, quizá el Señor tenga que darme un corazón de carne, porque el corazón que mío está lleno de inmundicia. Mis oídos están tapados por inmundicia, no solamente mi boca, sino también mis oídos. Hay algo que me impide que la palabra sea sembrada en mi corazón. A todos el Señor nos habla constantemente. A través de esta emisora, por ejemplo, el Señor constantemente está utilizando este medio de comunicación para hablar a sus hijos, incluso para hablar a aquellos que no conocen la palabra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está impidiendo que uno reciba la palabra? ¿Por qué no todos los que escuchan son creyentes? Porque no obedecen. Por eso no son creyentes. El problema no es que Dios responde a algunos sí y a algunos no. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice con el tema de sanidad, hay muchos que a Dios sí responde, a otros que no. Dios hace esto con algunos no. No, Dios no hace acepción de personas. El problema está en cómo está el vaso, cómo somos nosotros como campo recibiendo la palabra. No todos, dice Romanos 10, obedecen al Evangelio. El problema no es que Dios nos responde, algunos sí, algunos no, o algunas peticiones sí, otras peticiones no. El problema no es que Dios no nos hable, el problema es que no estamos recepcionando la palabra. ¿Y cómo sabemos eso? No la estamos obedeciendo. Por eso dice, no todos. Justamente el oír y el oír por la palabra de Dios está relacionado con el versículo que dice, pero no todos creyeron. No todos obedecieron, que tiene mucho que ver con creer también. La palabra dice que la fe viene por el oír, pero entonces si Dios habló, ¿por qué no obedecieron? ¿Y por qué no obedecieron? Es fácil, por lo que dijimos recién, porque no se está creyendo a lo que se está oyendo. No hay ningún error en la palabra. El problema siempre está en nosotros. Hay algo en nosotros que nos impide la recepción de la palabra de Dios. Por eso después las especulaciones, las dudas, no, pero a mí me parece que Dios me está permitiendo pasar por esto para que yo crezca más en la fe. Y todas esas cosas que uno se empieza a hacer la lógica en la cabeza. Por mi lógica yo creo que no entra nuestra lógica dentro de cómo obra Dios en nuestra vida. Lo que pasa es que el crecimiento de cada uno de nosotros es diferente. Es diferente la medida de fe que tenemos cada uno de nosotros. Es diferente el crecimiento en el que estamos cada uno, en qué nivel de crecimiento estamos. Pero la palabra es la misma, la promesa de Dios se cumple. No es que en unos sí, en otros no. El tema es nuestro nivel, cómo estamos nosotros, como hijos de Dios, como vaso. Romanos 10:21. ¿Qué nos dice Romanos 10:21? Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo dice Pablo, está contextualizando, llevando a una palabra del Antiguo Testamento. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo acá relata brevemente cómo Dios incansablemente invitaba una y otra vez a su pueblo a obedecer. ¿Y cómo era ese pueblo? ¿A qué pueblo invitaba a Dios a obedecer? Un pueblo que era, dice, rebelde, que se resistía a la palabra y que se resistía a su voluntad.
Resistirse a la palabra, resistirse a su camino, a su voluntad. Y cuando describe al pueblo como un pueblo, dice contradictor. Está dando a entender que era un pueblo con tendencia a argumentar lo que recibía, lo que escuchaba. O sea, todo tiene que pasar por el tamiz de su cerebro. A ver, va a pasar por mi lógica, a ver qué me parece a mí lo que estoy recibiendo. No está recibiendo con corazón puro, está recibiendo con su lógica. Por eso es contradictor. Contradictor quiere decir que es un pueblo que va a poner excusas, que va a poner sus argumentos por sobre lo que está recibiendo. ¿Y cómo se supone que un pueblo que esté lleno de excusas, de argumentos, o que tenga algún bache de duda va a recibir algo de parte de Dios? ¿Es obediente un pueblo así? No. Por eso dice que es contradictor y rebelde, porque se opone a la obediencia. No está dispuesto a obedecer. Por eso argumenta, no recibe de buena gana la palabra. O sea, la mete en la procesadora de su lógica. Dios te ama, le da la espalda. Nadie me quiere. Y Dios no sé si me quiere, ¿por qué? Porque ¿por qué permitió que todas estas cosas me pasen a mí? Bueno, ahí estamos viendo una actitud contradictoria, una actitud de una persona no solamente rebelde, sino contradictoria, un contradictor de la palabra. Dios te llama a la obra, no tengo tiempo. Otra forma de ser contradictor a la palabra de Dios. El Señor a todos nos llama al servicio. No tengo tiempo. Pero el que verdaderamente es hijo de Dios, el que verdaderamente tiene la fe bíblica, ¿qué va a decir? Se hace tiempo. No es que no tiene, se va a hacer un tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo está llamando, no lo está llamando el vecino, no lo está llamando el familiar, lo está llamando Dios. Y siempre se va a hacer un tiempo. No tengo tiempo para la iglesia, se hace el tiempo. Cuando uno quiere hacer las cosas, se hace tiempo. No creo que sea tan así. No pienso hablar, no pienso reconciliarme, no pienso perdonarle a fulano. Entonces esa es una forma de ser contradictor al mensaje. ¿Cómo puede obrar el mensaje en una persona que no solamente es rebelde, sino que contradice, se niega o pone excusa? Del color que sea. Le está diciendo a Dios, no, hasta acá. O por ejemplo, como dijimos recién, Dios, algunos sí, algunos no. El problema está en nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como creyentes? Vamos a leer algunos pasajes de corazones rebeldes, corazones duros a la palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Este es el pasaje que estaba relatando acá Pablo en el libro de Romanos. Extendí mis manos a un pueblo que estaba en pos de sus pensamientos, en pos de su razonamiento. O sea que, ¿qué está diciendo el apóstol? Que el Señor no se cansa. La paciencia de Dios es inagotable, la misericordia de Dios para con nosotros es grande, nos da tiempo, nos espera para que recapacitemos, pero como que nosotros siempre estamos dando vuelta. Vamos a leer otro versículo, Éxodo capítulo 32, versículo 9. A ver si lo podemos buscar. Éxodo capítulo 32. Es como que el Señor está hablando, pero es como que no tiene una buena... Es como que siempre nosotros con la falta de obediencia es como que siempre estamos poniéndole un alto como diciendo hasta acá sí, en esta parte de mi vida sí, en esta parte de mi vida no. Éxodo 32, 9, Éxodo 32, versículo 9, y dice la palabra de Dios. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. O sea, ahí ya la dureza de nuestro corazón es lo que nos impide recibir la palabra de Dios. Vamos a leer otro versículo. Vamos a ir al libro de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos 81, del 11 al 13. Dice la palabra, pero mi pueblo no oyó mi voz.
e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios caminos. Si me hubiera sido mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Si me hubieran oído, si en mis caminos hubieran andado, se hubieran evitado muchos dolores de cabeza. Vamos a leer Jeremías, vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7. ¿Y qué estamos viendo en estos versículos? La dureza de los corazones. ¿Qué estamos viendo en estos versículos? La dureza de corazón del pueblo de Dios, que se refleja en la dureza de nuestros corazones. Vamos a leer el libro de Jeremías, a ver si lo encontramos rápido. El libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 25, que también habla precisamente de la desobediencia. Y lo importante que es entonces para nosotros obedecer la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos viendo este tema en esta tarde? Porque nosotros estamos abarcando el tema de la fe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la fe va ligada con la obediencia. Y si nosotros no obedecemos, tiene mucho que ver el tema de la recepción de las bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo recibimos las bendiciones de parte de Dios? ¿Cómo recibimos nosotros? Dios siempre nos habla. Dios en primer plano nos habla. El problema es que resistimos la voz de Dios. El problema es que no escuchamos la voz de Dios. Podemos escuchar, como siempre digo, el mejor mensaje. Podemos nosotros escuchar el mejor mensaje, la mejor prédica del mundo. Pero ¿qué pasa? Pero si nuestro corazón no está resuelto a obedecer, no sirve de nada. O sea que si yo escucho la palabra de Dios, pero no la pongo por obra, no hago nada, no me lleva a hacer algo, significa que hay algo en mí que me está impidiendo recibir la bendición. Porque hay muchas bendiciones que están estancadas en nuestra vida. ¿Será un problema? ¿De dónde viene este problema? ¿De que mi fe es débil? No, el problema está en la falta de obediencia. Vamos a leer Jeremías 7, versículo 25 al 26, y dice la palabra de Dios: Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en su servicio e hicieron peor que sus padres. O sea, anduvieron en pos. Siempre el Señor va a mandar mensajeros. Siempre el Señor nos va a mandar mensajeros, pero ¿cómo estamos nosotros recepcionando la palabra? Porque no sirve si no hay acción. Si no hay obediencia, no sirve. La fe no da fruto. Entonces, ¿qué dice? Como cuando empezamos en esta tarde, el libro de Romanos: no todos creyeron en el Evangelio, dice Romanos, porque la fe se expresa en la obediencia. Pero ¿de dónde viene la fe? ¿De dónde dijimos que viene la fe? La fe es dada por Dios. Dios es el dador de la fe. Según Filipenses 1:29 dice: a ustedes les he concedido a causa de Cristo creer en Él. O sea que la fe es dada por Dios. Entonces nadie puede creer en Dios a menos de que Dios lo capacite para creer. ¿Y cómo es que Dios nos capacita a nosotros para creer? Por medio de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos creen verdaderamente lo que oyen. Aunque escuchan, aunque el Señor envía, como dice Jeremías, sus mensajeros constantemente, no lo escuchan. Lo pasan por el tamiz de su cerebro, por el tamiz de su razón, de su lógica, de lo que para ellos es lógico. Y ahí es cuando frenan la obra de Dios. Cuando pasa por su lógica, cuando pasa por mi manera de pensar, por lo que por mis costumbres y creencias y cultura. Por eso están llenos de dudas e incertidumbres.
Y si en esas condiciones escuchamos la palabra, ¿cómo se supone que vamos a recibir la bendición? Si uno ora con duda, ¿qué va a recibir? Nada. Si ora con fe, va a recibir. Si ora con duda, ¿cómo va a recibir? Ahora la pregunta es, la cuestión es, nosotros cuando recibimos la palabra sabemos que la palabra es la semilla. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la semilla. La semilla que se planta ¿dónde? Se planta en nuestro corazón. Y nosotros, bueno, decimos ahí, por ejemplo, la mayoría de nosotros está necesitando sanidad. Y nosotros sabemos que hay sanidad instantánea y sanidad progresiva. Lo importante y lo bueno de todo esto, que dentro del reino de Dios la palabra nos es dada y esa palabra se siembra en nuestro corazón. Pero nosotros nos impacientamos, el tiempo de espera es largo y queremos todo ya, pero nosotros sabemos que como es una semilla, ¿cómo crece una planta? Lleva un tiempo, un proceso. Toda semilla que es plantada tiene un proceso de crecimiento dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos la costumbre de decir, ore por mí, necesito sanidad, ore, necesito oración, necesito salir de esta enfermedad. Está bien, la persona ora, pero no es lo más recomendable. ¿Puede obrar el milagro el Señor? Sí, hay personas que se ora instantáneamente, recibe el milagro. Pero hay procesos de sanidad que son progresivos. O sea, yo no puedo decir, ore por mí, yo me tengo que preparar. Hay personas a las que el Señor le exige prepararse, preparar el campo. ¿Con qué? Con la palabra. El oír, que la fe crezca a través de lo que escucho. La fe tiene que ir germinando progresivamente en mí. ¿Por qué? Porque por más que yo trate de mejorar mi fe, con mi fuerza no voy a hacer nada, no voy a creer más porque yo trate de esforzarme mejorando mi fe. No, la fe viene de Dios. O sea, nada de lo que el hombre puede hacer va a aumentar su fe. Nada. Ni sirviendo más en la iglesia, nada. Porque viene de Dios. O sea que es Dios exclusivamente, Dios el que nos da la fe. Recibimos la palabra es sembrada en nuestro corazón, la creo, y eso lleva un proceso de crecimiento. Por eso es que la sanidad es un proceso, no es ya. Todos quisiéramos orar y que sea la sanidad ya. En algunos casos se da el milagro, pero eso ya no sería un proceso de sanidad, eso es un milagro, algo que ocurre instantáneamente y porque el Señor, nadie puede prometer sanidad. Ningún pastor evangelista puede prometer sanidad. Esta noche, noche de milagros. Nadie puede prometer milagros. Eso es una mentira, porque los procesos, los tiempos son de Dios. El hombre no puede decirle a Dios acá, con un chasquido de mano, el milagro no. Nadie puede prometer milagros. Sanidad sí, porque la sanidad que son promesas, la sanidad es una promesa de Dios. Lleva un tiempo, la palabra es sembrada en nuestro corazón y el proceso de sanidad va creciendo hasta que cosechamos la salud en nuestro cuerpo. Ahora, el milagro nadie puede jugar con eso, nadie puede prometerle a nadie milagros. Porque eso solamente corresponde a la soberanía de Dios. Dios sabe el tiempo, la hora y en la persona que va a obrar un milagro. En que le va a placer obrar un milagro. Yo he sido testigo fiel del milagro que Dios hizo en mi vida. Yo he creído al Señor, la palabra fue sembrada de sanidad y tuvo un tiempo en que la semilla empezó a crecer hasta dar el fruto de salud. Pero nadie puede prometer milagros. Los tiempos son de Dios, Él obra en cada uno de nosotros conforme a nuestra fe. ¿Qué dijimos la semana pasada? Conforme a vuestra fe se ha hecho. O sea, acá el tema que a mí me tiene que interesar como cristiano, como creyente en Cristo, es cómo aumento mi fe. ¿Qué está pasando? ¿Tengo la fe bíblica, la fe verdaderamente bíblica, la fe real? ¿O es una fe más bien en positivismo, optimista o creer por creer? ¿Cómo estamos parados frente a la fe? Ahí está el problema. Por eso es el tema de estos viernes consecutivos que se viene hablando de la fe. Porque hay gente muy negativa que dice, hace tiempo que le vengo pidiendo a Dios, y bueno, no me responde, pero sigo en la iglesia, sí, sigo de cristiano. Después están los que dicen, bueno, obró en mi familia, pero en mí no. Dios tiene sus elegidos, hace excepción de, pero no. Hay muchas malas concepciones con el tema de la fe y que toca el obrar de Dios. ¿Cómo Dios? Estamos cuestionando cómo obra Dios. En primer lugar, Filipenses 1:29, la fe es dada por Dios. O sea que yo tengo que procurar estar bien con Dios
obedecer, porque dice que muchos no obedecieron. Escuchan, pero no obedecen. No sirve de nada escuchar si uno no va a hacer algo con respecto a lo que escucha. Yo tengo que creer y entender que no todo es ya, que la semilla de la palabra es sembrada y tiene su tiempo. El tiempo donde yo voy a cosechar esa salud en mi vida. Solamente el dueño es el Señor. Del proceso de sanidad lo va haciéndole en nuestra vida. Tenemos que cultivar la paciencia. Ahora bien, si uno en estas condiciones, como dijimos hace un rato, está que duda, que dice será así, con esos baches de incertidumbre, ¿cómo va a obrar Dios? ¿Cómo va a obrar si en una persona que tiene nubarrones de duda, nubarrones de inestabilidad en cuanto a su fe, en cuanto a la palabra que le fue sembrada? ¿Es así? ¿Así lo hizo el Señor? Así lo va a hacer en mi vida. Pero lamentablemente muchos de nosotros siempre, o en algún momento tenemos esos baches de incertidumbre. Es como que el camino se hace muy largo y oscuro. ¿Qué es lo que vamos a recibir orando con duda? Nada. ¿Qué vamos a recibir si un hermano ora por mí, aunque yo no cultive mi comunión con Dios? Nada. No es que el hermano tiene el poder lo tiene Dios. El Señor va a ver cómo estamos nosotros con Él. Por eso, para creer correctamente, nos tiene que quedar bien en claro que la fe es dada por Dios. Esto quiere decir que no tenemos que tratar de forzar nuestra creencia en Dios, no tenemos que tratar de mejorar nuestra creencia en Dios, más bien tenemos que procurar conocerlo a Dios. ¿Qué tenemos que procurar para creer correctamente? Conocerlo a Dios, para que no nos vendan humo. Para que no caigamos en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas, que andemos de aquí para allá. Yo tengo que procurar en mi camino, con mi caminar con Dios, conocerlo a Él en todos los aspectos, principalmente la fe. Tengo que procurar conocerlo más a Dios, porque solamente los que conocen a Dios, dice la Escritura, pueden verdaderamente confiar en Él. Solamente los que conocen a Dios pueden verdaderamente confiar en Él, no cualquiera. La fe no es para cualquiera. ¿En qué estamos creciendo? ¿Estamos creciendo por creer? ¿Creo en mi fe, en la fe que tengo? ¿Cómo es nuestra fe? Vamos a leer algunos versículos que dicen que aquel que conoce a Dios es el que verdaderamente confía en el Señor. Salmo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen tu nombre van a confiar en Dios. El apóstol Pablo era un hombre que, ¿por qué confiaba en Dios? Venga tempestad, luchas, pruebas, de toda clase de índole. Porque él conocía al Dios que él servía. No lo profesaba, él lo conocía. Por eso nada lo cambiaba, ninguna situación lo cambiaba. Daniel, versículo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Daniel 11, 32. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. O sea, el pueblo que conoce a Dios va a obedecer. Aquel que es desobediente es aquel que no conoce a Dios. La fe y la obediencia van de la mano, o sea que el desobediente por eso no se esfuerza en obedecer, porque no lo conoce. Esa es la realidad de la fe bíblica, esa es la realidad de la fe legítima. Nuestra fe no va a aumentar porque yo trate de sirva más en la iglesia, porque trate de cantar mejor, porque le sirva más al prójimo, no. Nuestra fe depende de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? Tampoco va a crecer porque yo trate de hacerme el bueno o la buena. No. Mi fe va a depender de mi relación con Dios. Nuestra fe va a aumentar, no va a aumentar ni porque yo trate de mejorar mi creencia, ni por tratar de creer de mejor manera a Dios. No. Solamente tenemos que conocer a Dios, no creer por creer. Tenemos que conocer al dador. Si la palabra me dice que la fe viene de Dios, yo tengo que esforzarme por conocer al que me la da, ir a la raíz, conocer al dador de la fe, porque solo los que conocen a Dios pueden confiar en Él. Solo los que conocen a Dios pueden obedecer a Dios. Y algunos pueden decir, bueno, yo estoy haciendo un seminario bíblico este año. Bien, muy bien, está muy bien, excelente. Pero nosotros nos tiene que quedar bien en claro que esos seminarios bíblicos, estudios bíblicos que son de bendición, que son puestos por Dios,
solamente nos dan un conocimiento acerca de Dios. La obediencia es lo que nos permite conocer a Dios. ¿Por qué vemos estos hombres como José, Daniel, Pablo? ¿Por qué iban de gloria en gloria, de victoria en victoria? Sus peticiones eran contestadas. Incluso vemos también Nehemías, que era un hombre que oraba intercedía por todo un pueblo. ¿Por qué? Porque eran gente que obedecía. La obediencia es la llave, es lo que le permitía a ellos conocer más a Dios. Cuanto más obedecían, más lo conocían directamente a Dios. No por algo que le contaban. Los seminarios bíblicos nos dicen algo acerca de Dios. Nos están dando más conocimiento acerca de Dios, pero conocerlo personalmente es que Él se manifiesta en nuestra vida. Vamos a leer Juan 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Fíjense, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, el que tiene la palabra, que conoce la palabra y la obedece, será amado por mi Padre. Y significa que nosotros le amamos, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, que el que guarda, el que obedece, es el que verdaderamente ama a Dios. Acá no es que uno viene a juzgar o viene a dar legalismo, no. La Biblia dice que el que obedece es el que ama a Dios. No es aquel el que profesa. El que obedece es aquel que ama a Dios. Y dice, y el que obedece, a Él se le manifiesta a Dios. ¿Vos querés que Dios se manifieste en tu vida? Yo quiero que Dios se manifieste, se haga real en mi vida. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Querés que Dios se haga real en tu vida diaria todos los días? Obediencia. Cuanto más nosotros obedecemos, más real se hace Dios, más lo conocemos, más se manifiesta en nuestra vida. Así fue que el apóstol Pablo tuvo una fe que era de acero inoxidable, podemos decir, porque él ninguna situación lo apartó de Dios, nada lo apartó de Dios. ¿Por qué? Porque él lo conocía. Cuanto más obedecía, más lo conocía y más le podía hacer frente a las tribulaciones y a la turbulencia de la vida. Dios se manifiesta en aquellos que lo obedecen. Ahí es cuando Dios se hace real en nuestra vida por medio de la obediencia. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos mal? ¿Qué es lo que necesitamos de alguna manera? Estamos necesitando ser limpios. De hay algo en nuestros oídos, hay algo en nuestra boca, hay alguna actitud que nos está impidiendo, alguna inmundicia, alguna malicia que nos está impidiendo ser receptores de la palabra de Dios, porque la palabra la recibimos, todos oímos, si la Biblia dice que es por el oír la palabra de Dios, la verdad que todos estamos oyendo la palabra de Dios. Ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que está impidiendo alguna levadura de maldad, alguna malicia, hay alguna inmundicia en mi vida, hay alguna práctica que a Dios no le agrada, hay algo que yo estoy permitiendo en mi vida, algún permitido, que sé que no viene de parte de Dios, que es parte de este mundo caído, y le estoy dando lugar, hay algo que está apagando mi oído de la lámpara que es la palabra de Dios. Vamos a leer Santiago 1 del 23 al 25. Santiago 1 del 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, aquel que mira atentamente, aquel que está atento a la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Lo complementamos con Juan 14, 21, que guarda su mandamiento. ¿Qué es contemplar la palabra? Contemplar la ley, la que da libertad, la que nos da vida. El que contempla los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, y la guarda, ese es el que a ese me voy a manifestar. Ese es el que va a ver la sanidad, el proceso de sanidad en su vida. Ese es el que va a ver la obra de Dios en su vida. Y lo que está esperando, lo que está pidiendo a Dios, sea lo que sea, alguno es sanidad, alguno es prosperidad, alguno quién sabe qué es lo que está pidiendo, que se le abran algunas puertas, entonces a ese me manifestaré. Y no olvidemos un punto importante, que nadie puede prometer milagros. Nadie puede prometer milagros. Él obra como Él quiere, en su absoluta soberanía.
Lo que sí nosotros podemos prometer, porque las promesas de sanidad están en la Biblia, es la sanidad. Los milagros son de Dios y Dios obra como quiere, para testimonio, para gloria de Él. Pero nosotros cuando se habla del tema de la fe, como el dador de la fe es el Señor, tenemos que ver cómo está nuestra relación con Dios, porque el que la va a aumentar, el que la va a hacer crecer va a ser Él, no nada de lo que haga el hombre, sino todo lo que venga de arriba. Todo lo que viene de arriba es lo que nos permite crecer. En algunos casos se da progresivamente, en algunos casos se da instantáneamente, depende de cómo uno esté con el Señor. No es que Dios contesta a algunos, es que Dios contesta a otros, Dios contesta a todos. Pero cada uno, la medida de fe es diferente para cada uno y la forma de recepcionar el mensaje, la palabra, que es la semilla de la palabra de Dios, es diferente. O sea, no bajar los brazos, que esta palabra nos dé esperanza para perseverar en la fe, que podamos ser perseverantes, permanecer en los caminos del Señor y saber que el Señor se quiere manifestar en aquellos que, dice la palabra, Juan 14, 21, en aquellos que guardan su palabra, en aquellos que obedecen su palabra. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, te pedimos en esta tarde que aumente nuestra fe en estos procesos que estamos pasando, Padre, en estos procesos de enfermedad que hemos recibido, quizá un diagnóstico que no nos gustó, Padre, que nos tiró para abajo, pero la fe, Señor, es lo que nos levanta, la fe en ti, Señor Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo, poderoso, nos levanta nuestro semblante, Señor, y nos permite estar a pesar de toda adversidad, Señor. Te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a guardar tu palabra, que podamos ser personas que no se olvidan de lo que han recibido, de lo que han escuchado, que un problema, una dificultad, el valle de sombra de muerte no nos haga olvidar, Padre, la palabra que ya fue sembrada. Trae a nuestra mente la semilla de la palabra que fue sembrada en nuestros corazones, Señor, aviva nuestra fe, aviva nuestros dones, Señor, que podamos ser canal de bendición, que podamos pasar estos valles de incertidumbre, Padre, de la mejor manera, agarrados, aferrados de tu mano, Señor, que te pueda glorificar, Señor, en esta tempestad, en este valle de enfermedad, Padre, que podamos bendecir tu nombre, Señor, te damos gracias por un día más de vida, Padre. Te damos gracias, Padre, por todas las veces que te manifestaste en nuestra vida y que te vas a seguir manifestando, Padre. No queremos que se termine, Señor, ese proceso de crecimiento de la semilla en nuestra vida, Señor, que es tu palabra, Padre, que estamos en crecimiento, Señor, y queremos, Señor, glorificar tu nombre, porque para eso hemos sido creados, para glorificar tu nombre, y queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte, Padre, ponemos nuestra vida a tu disposición, entregamos nuestras vidas en tus manos, Señor, haz como a ti te parezca, Padre, con nuestra salud, con nuestras vidas, con nuestro futuro, con nuestro porvenir, Padre, haz como a ti te parece, Señor. Tú eres el alfarero, tú eres el que arma y desarma todas las cosas, Padre. Confiamos en ti, que tú tienes la respuesta para cada una de nuestras necesidades, Señor, y sabemos, tenemos la convicción firme, Padre, de que tu voluntad es la mejor para nosotros, Padre. Tu voluntad es lo mejor que nosotros tenemos en esta vida, Padre. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, de bien y no de mal, para darnos un futuro, Padre? Así que ponemos esta palabra, esta oración en tus manos juntamente con esta palabra, Señor, para que así sea hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Les agradecemos a todos los que estuvieron escuchando del otro lado. Y bueno, nos estaremos escuchando próximamente el viernes a partir de las 5 de la tarde. ¿Hay algún llamado? Bueno, igual le damos las gracias a Dios por este día. Que el Señor los bendiga. Bueno, nos volvemos a encontrar el viernes a partir de las 5. Bendiciones. Y el impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó.
inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en ese mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo vio. El impacto